Asistimos aquí a este acto con el entusiasmo que se desprende de la relación de amistad con José Daniel, Juan Gutiérrez Magallanes y todos ustedes que nos honran con su presencia. Entonces, me quito el sombrero con la venia de ustedes. Vamos a darle inicio a este acto de presentación de la segunda edición del libro El Mitonario Daniels, cuyo autor es José Daniel García. Aquí están presentes alumnos del programa de educación, quinto semestre de la Universidad de Cartagena, mis alumnos, bueno, y los demás amigos de José. Nuestro profesor Jorge Payares. Nuestro profesor Jorge Payares. El doctor Daniel, mi profesor también. Ambos fueron profesor mío. Bueno, entonces, la mecánica o el procedimiento es el siguiente. Yo voy a hacer unas palabras de presentación del texto. Después sigue el profesor Juan Gutiérrez Magallanes. Y después cierra el autor de la obra. Él quiere hacer más bien una tertulia. Y vamos a ver cómo va saliendo, cómo se va gestando el ambiente y la participación. Muy bien. Apreciados amigos, el título de este texto se llama El Minotario de José Daniels, una aventura investigativa con magníficos resultados. Inicio la presentación de esta obra en su segunda edición, caracterizando su escritura como el resultado de una investigación sobre los mitos y la ciencia que los estudia, la mitografía. A mí se me ocurre que este trabajo investigativo fue una especie de aventura exitosa y bien desarrollada por el autor, mitógrafo y mitólogo José Guillermo Daniel García, el Marqués de la Tarulla, en la cual invirtió más de 20 años de buceos documentales, de tratados bibliográficos y recopilación de tradiciones orales al entrar en contacto con descendientes de comunidades originarias como fuentes primarias y secundarias de información. 20 años de estudio no es cualquier tiempo. En un lapso de minuciosa y ardua labor de comprensión, de tarea analítica, descriptiva, narrativa, interpretativa, expositiva y argumentativa, al compás de la observación, elaboración de clasificaciones taxonómicas, ordenación de hallazgos y sistematización de informaciones y datos obtenidos. Es un marco temporal en la vida de José Daniels que inspira respeto, aprecio y reconocimiento. Todo esto sin tener en cuenta las primeras motivaciones que sobre el tema nacieron en él desde muy niño, en el seno familiar, cuando sus padres, abuelos y abuelas le hablaban de mitos, cuentos, relatos y leyendas de Talaigua y demás pueblos de la Hoya de Mompox. De Talaigua. Muy bien. Espero que yo pueda darme a entender lo mejor posible cuando empleo la palabra aventura con cierto sentido figurado. Pues si bien esta obra no es un acontecimiento extraño ni una casualidad, tampoco es una empresa de resultado incierto, como sucede cuando nos damos a la mar sin un mapa de ruta preconcebido y sin bitácora donde ir anotando el día a día de la dirección de los vientos, el repórter de la voz del sol y el rugido de las olas. Como aventura, se sabe que toda investigación tiene sus riesgos, pero la ciencia y el arte de investigar radican en minimizar los niveles de riesgo. Y he aquí que esta obra es un producto de buena acogida
en instituciones educativas de primaria, bachillerato, universidades, en todo el país y a nivel internacional, porque resuelve problemas académicos, problemas del conocimiento y de la cultura, y se ofrece a la crítica como sucede con toda creación del talento humano, a la luz de los juicios de valor de los sabios y entendidos. Y en cuanto a la aventura como relación amorosa ocasional, según el diccionario de la Real Academia, aquí sí, nada que ver con lo ocasional, porque su autor se casó con el tema de su obra desde muy joven y para siempre. Mírenle las canas que tiene y sigue transpirando mitología. O sea que este tema en él no es ocasional, como dice el diccionario. La aventura que representa la concepción, gestión y parto de esta obra no es cualquier cadena de episodios creativos del intelecto. En esta obra queda claro que la mitografía es el estudio de mitos y leyendas antiguas que conforman la mitología y cosmogonía de un pueblo. Podríamos decir que como consecuencia de lo hecho, el José Daniels mitógrafo es un evidente coleccionista de mitos, pero a mi juicio, él es más que un coleccionista, porque su obra tiene el carácter de literatura y ciencia que estudia la formación, origen y desarrollo, explicación de los mitos en diversos escenarios del tiempo histórico. Por el lado de la mitología, encontramos que el mitonario Daniels, o Nuevo Diccionario Académico de Mitología Universal, como su nombre lo indica, contiene un enjambre de mitos, relatos y leyendas referidas a las religiones y la cultura cosmogónica del mundo occidental, oriental, el cercano oriente, el medio oriente, el lejano oriente, Europa, Asia, África, América, América insular y continental, Norteamérica, Mesoamérica y Latinoamérica, la Antártida y Oceanía o el novísimo continente. Aquí llamo la atención sobre los mitos precolombinos y en especial los de Colombia y los del Caribe mágico y sincrético, que todavía dan pie para emprender otras investigaciones y creaciones desde la antropología cultural, la etnografía, el arte, la literatura, la ontología y la filosofía de la religión. Y también el lector podrá encontrarse con lugares míticos que solo existían o siguen existiendo en las esferas de la fantasía y la imaginación y en el universo simbólico de los pueblos. Pero también aparecen espacios reales mitificados por vates y poetas como visiones legendarias a nombre de la poesía de la historia. El mitonario está diseñado en formato de diccionario. Los mitos y leyendas están distribuidos en orden alfabético, es decir, desde la A hasta la Z. Al final, el autor arma unos cuadros y recuadros con sentido de síntesis didáctica, cada uno encabezado mediante los siguientes títulos: descendencia de Zeus, padre de los dioses, inmortales y mortales; panteón de la mitología griega y latina; dioses del panteón egipcio; dioses del panteón hindú; dioses y lugares de la mitología nórdica; dioses del panteón azteca; divinidades del panteón yoruba; expedición de los argonautas. En concordancia con estas clasificaciones metodológicas sobre el estudio de los mitos, los mitólogos y mitógrafos han establecido otras clasificaciones más específicas, como son las de los mitos cosmogónicos o etiológicos, mitos antropogénicos, mitos astrales, mitos demiúrgicos, mitos mesiánicos, mitos escatológicos, mitos morales, mitos fundacionales. Casi todos estos mitos el lector los puede identificar en las páginas ilustrativas del mitonario Daniels. Me es extraño que en la biografía que trae el mitonario
y las obras leídas que nos ofrece su autor, no aparecen unos referentes importantes como la Enciclopedia de Mitología de Víctor Civita. La tengo y el día que la necesites o la quieras, te la presto. Te la presto. Víctor Civita es un periodista norteamericano descendiente de judíos italianos y naturalizado brasileño. Otra obra medular sobre esta temática es Mito y Realidad del rumano Mircea Eliade, miembro de la Iglesia Ortodoxa Rumana, un antisemita, pero defendido por sus alumnos judíos en Chicago. Qué paradoja, ¿verdad? Así es. Este es uno de los autores más eruditos en materia de mitología y mitografía. En Estados Unidos no gustan mucho de mitógrafos europeos. Ellos se quedan con Malinowski. Levi Strauss lo tienen ahí un poco apartado. Ellos, no sé por qué género de coqueteos, prefieren estudiar antropólogos latinoamericanos, mitógrafos latinoamericanos y sobre todo mitógrafos gringos, como es obvio. Destaco así lo anterior porque sé que José Daniel conoce estas obras y autores mencionados y otros más de estirpe latinoamericana que de seguro los abordará en la tercera edición en esta obra magistral. Yo digo esto porque yo hablo a menudo con José y él conoce estos autores. Yo no sé por qué no los metió ahí en su obra. Una pregunta que debo responderte. Deberá responderme. Y subrayo. Sí. Oiga bien. Y digo, y subrayo, obra magistral atendiendo a la semántica del término, que denota lo relacionado con el ejercicio del magisterio o el maestro. Y además, algo que se hace con maestría o habilidad. Eso noto yo en esta obra, que fue hecha con maestría, con habilidades intelectuales. Ese concepto de habilidad intelectual que maneja mucho Benjamin Bloom en el desarrollo de la metacognición. De este modo, destaco que la estructura de la forma y la estructura del contenido son de suyo coherentes, porque en esencia la obra está destinada al lector universal que siempre quiere estar informado y atraído por temas de esta naturaleza. Finalmente, 3 acotaciones que considero bastante singulares. Primera, la estructura del mito y las mitologías. Los académicos, en esa estructura, los académicos identificamos construcciones de visión de mundo, conocimientos y saberes que le otorgan sentido a la vida, al generarse su aparición en los tiempos mitopoéticos y más allá de los tiempos prealfabéticos o primordiales. Considero muy concluyentemente que el estudio crítico de los mitos antiguos y los modernos, desde el contexto de lo sagrado y lo simbólico, desde perspectivas interdisciplinarias, es un reto intelectual y espiritual que nos permite reactualizar y generar en épocas de brutalidad y de violencia como las que estamos viviendo aquí en Colombia. Es decir, estos mitos para generar conciencia de humanidad, actitudes de comprensión y de respeto hacia los valores naturales y los eternos o sobrenaturales, que reafirman la dignidad de la vida en sus múltiples manifestaciones, la paz, el amor, la espiritualidad y la justicia. Hace como 3 días yo veía por televisión a un representante de estos primitivos de la Sierra de Santa Marta, De los Cogis. de los Cogis, y le preguntaba al periodista que qué pensaba él del calentamiento global y de los derrumbes de las montañas y al mismo tiempo de la pudrición de los ríos.
Y él dijo, no sé, parecía que yo estaba oyendo hablar un científico o me parecía que estaba leyendo la Carta de la Tierra que publicó la UNESCO hace más de 15 años. Ese señor decía con una sabiduría, la Madre Tierra tiene sus razones para estar herida. Él decía, la Madre Tierra puede autorregenerarse, pero si la mano criminal del hombre se lo permite. Eso, dicho en palabras de este señor, que cualquier persona, por su indumentaria, por su vestimenta, diría, no, este es un campesinito de allá de la sierra. Es un depósito de sabiduría, de conciencia ecológica, de respeto al mundo natural, que definitivamente es la única esperanza de la biosfera, de la vida en la biosfera en el tiempo que sigue. Ojalá que le prestemos atención a esas inquietudes de estos hombres que están allá desarrollando una actitud vigilante de cuidado, tanto del paisaje, la naturaleza, como de ellos mismos como comunidades, porque también están siendo arrasadas desde el momento mismo en que Colón pisó esta tierra. Hasta hoy ellos siguen sorteando, transitando calvarios, momentos difíciles para la subsistencia y sobrevivencia. Segundo, por la vía de excepción, de inmediato es necesario aclarar que es difícil para algunos mitógrafos modernos convencer a todo el género humano de que el Dios judeocristiano es una de las tantas narraciones sagradas preñadas de falsedad y fantasía, es decir, una deidad más entre los mitos creados por el hombre. No, me confieso aquí delante de ustedes, pues la verdad sobrenatural del Dios de dioses, por razones de fe y de ciencia, es muchísimo más que un mito creado por la cultura humana. Él es el Dios, el Creador, autor de la fe, que lo sentimos alcanzándonos de revelación en revelación. Él es el Dios viviente, el que todo lo puede, el que nos salva y nos resguarda. Y por último, el ejercicio académico que edifica ciencia, arte y cultura en Colombia y el mundo, como el que diariamente realiza José Daniels, con palabras de Cervantes y demás ilustres escultores del lenguaje, la lengua y el habla castellanas, merece ser recibido y exaltado en un día como hoy, 23 de abril, Día del Idioma, resaltarlo con sinceros aplausos y expresiones sinceras de gratitud y reconocimiento por lo que él significa en toda su dimensión intelectual.